Dios les bendiga. Hoy vamos a tratar un tema muy complejo, no porque represente alguna dificultad para entenderse o ser comprendido, sino porque hay muchas creencias vinculadas, arraigadas a él, y poco fundamento bíblico. Entonces, siempre que hay que desaprender para aprender algo nuevo, hay resistencia, y ahí radica la complejidad del asunto. Una suscriptora del canal me escribió preguntándome cuál es la diferencia entre las maldiciones generacionales y la transferencia de heridas de los padres hacia los hijos. Primero, deberíamos iniciar entendiendo qué es una maldición generacional. Una maldición generacional es la consecuencia del pecado dentro de una familia. Se refleja en problemas que surgen generación tras generación debido a pecados recurrentes. De las maldiciones generacionales se ha hablado bastante desde los púlpitos. Durante un tiempo fue un tema muy trastocado, pero se tiene muy poco contexto, poco entendimiento del asunto, convirtiéndose con el tiempo en una creencia generalizada que se ha ido transmitiendo de boca en boca. La generalidad de los cristianos creen en las maldiciones generacionales, las reprenden, oran, interceden por ellas. En ocasiones las señalan como las responsables de ciertos males y desgracias. Observemos lo que enseña la palabra de Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Nos dice, hablando del Señor, que Él mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y este texto nos enseña acerca del inmenso amor de Dios, de su profundidad, de su anchura y su alcance, que cubre multitud de errores, pecados, pero es un Dios justo que castiga al culpable, al punto de que la maldad hecha por ellos también puede recaer sobre sus hijos, su descendencia, incluso hasta la 3ª y 4ª generación. Les voy a poner un ejemplo simple para que puedan entender esto y cómo funciona. Gary Ridgway fue condenado a 49 cadenas perpetuas por ser un asesino en serie que extinguió la vida de 49 mujeres. Si lo pensamos, no tiene mucha lógica condenarlo a 49 cadenas perpetuas porque él solo tiene una vida, solo va a poder cumplir una cadena perpetua. Pero las leyes anglosajonas tienen un fuerte trasfondo en creencias kármicas e influenciadas por creencias de reencarnación. No se condena exclusivamente al cuerpo, sino al alma, y en caso de reencarnar deberá continuar pagando la condena de 49 vidas. En el caso de lo que Dios estableció en su palabra en Éxodo 34:7, era algo similar a varias cadenas perpetuas. Vamos a suponer que una persona es juzgada por el tribunal celestial y condenado a 500 años de hambre. Evidentemente no alcanzarías a vivir esa condena. Entonces la condena pasaba a tus hijos, nietos y bisnietos, a tu descendencia hasta que se cumpliera, hasta alcanzar incluso a una 4ª generación. Y tenemos varios ejemplos bíblicos donde esto es evidente. Saúl es uno de ellos. Sabemos que Saúl fue desechado a razón de su desobediencia y que murió suicidándose por miedo a sus enemigos. Y sus hijos murieron a mano de los filisteos también. Y vemos lo que ocurrió con Mefiboset, que era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Huyendo de los enemigos, la nodriza de Mefiboset lo dejó caer y se le quebraron las piernas, siendo un inválido de por vida y padeciendo muchas necesidades hasta que David recuerda la promesa que le hizo a su amigo Jonatán. En el caso de David, el hijo que tuvo con Betsabé, la esposa de Urías, murió. Absalón también murió, no sin antes acostarse públicamente con las concubinas de David. Amón también murió. Todo esto que les estoy mencionando fueron consecuencias de los pecados de David que recayeron sobre sus hijos. El sacerdote Elí y sus hijos, Elí, al enterarse de la noticia de la muerte de sus hijos a manos de los filisteos y de la pérdida del arca del pacto, se desmayó y se desnucó. Hay un último ejemplo, aún más interesante. La esposa de Abraham era estéril, Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril, Raquel, la esposa de Jacob, era estéril. Estas mujeres luego pudieron dar hijos fruto de una intervención divina. Pueden observar el patrón y ver cómo se cumple lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 7. Las consecuencias de los pecados de los padres impactaron a los hijos y a generaciones futuras.
El profeta Jeremías profetiza un nuevo pacto, un cambio en esta regla. En Jeremías capítulo 31, versículo 29 nos dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Esto significa que las consecuencias del pecado de los padres no impactarán más a los hijos y a las futuras generaciones, sino que cada uno cargará con las consecuencias de sus actos. Claro, Jeremías estaba hablando en términos futuros, para el porvenir. Hasta ese punto las consecuencias de los pecados impactaban a las futuras generaciones. Cuando pecabas, no solo te estabas condenando a ti, sino que estabas involucrando a toda tu generación, hasta una cuarta, como hemos establecido anteriormente. El profeta Ezequiel en su capítulo 18 habla también en detalle de este cambio futuro. Pero Gálatas capítulo 3 versículo 13 confirma ya lo profetizado por Jeremías y Ezequiel cuando el apóstol Pablo escribe que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Y Tito capítulo 2 versículo 14 dice: Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Dejando claro que con el sacrificio de Jesús surge el nuevo pacto del que ya hablaron los profetas y por lo tanto entra en función una nueva administración de justicia divina, por decirlo de alguna forma. Ya los hijos no acarrean las consecuencias de los pecados de los padres. Entendiendo esto, queda claro que no resulta coherente bíblicamente hablar de maldiciones generacionales, posterior a la redención de Cristo Jesús. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre en esas familias donde todos terminan divorciándose o que todos se recasan 6, 7 veces o las veces que sean necesarias? Pero caramba, y es que no le tienen temor a la oficialía, o donde todos mueren de una enfermedad específica o que todos mueren en incidentes violentos, entre muchos otros casos. Lo que ha estado sucediendo es que con la finalidad de darle respuesta a este fenómeno, erróneamente se le ha estado llamando maldición generacional a lo que sería la transmisión de predisposiciones. Esto lo que significa es que así como las aves transmiten información a través de los genes a sus crías, como lugares donde hay agua, alimentos, rutas de migración, depredadores, etc., asimismo el ser humano transmite a su descendencia toda una biblioteca de informaciones y predisposiciones que en teoría le ayudarían a adaptarse mejor y sobrevivir a su ambiente. Una rama de la biología llamada epigenética viene estudiando desde hace décadas los cambios heredables en la función de los genes que no implica alteraciones en la secuencia del ADN, sino en la forma en la que se expresan. En un estudio conducido por la Universidad de Tel Aviv, se ha confirmado que existe algo llamado memoria genética que se mantiene de forma activa según se transmite de generación en generación. En castellano, en tus genes tienes información, memorias de tus padres, de sus vivencias, de sus miedos, sus deseos, sus inseguridades, pero también de tus abuelos, hasta de tus tatarabuelos. Todo eso está encriptado en tu código genético. Toda esta información evidentemente es inconsciente, pero está más presente de lo que te imaginas. Por eso en ocasiones te dicen: wow, tiene la misma mirada que su abuelo, la misma forma de caminar, el mismo temperamento, y también se ha divorciado 3 veces, igual que el abuelo. Te pongo un ejemplo más cercano. Seguro has observado con la facilidad que tu hijo o hija maneja el celular, la tablet, tiene mucha intuitividad para manejar la tecnología. Eso no se debe a que tu hijo o hija sea más inteligente que la media. Es que tú ya tenías ese conocimiento y le transmitiste las habilidades necesarias para adaptarse a esta realidad. Incluso el momento de la concepción es importante. Si en ese momento de la concepción de tu hijo o hija eras una persona muy insegura, entonces tu hijo tiene altas posibilidades de ser insegura o inseguro. No se trata de maldiciones espirituales o sentencias divinas que van de generación en generación, sino de predisposiciones genéticas que son transmitidas de padres a hijos. En una consulta médica es habitual que te pregunten: ¿alguno de tus familiares padece de hipertensión, diabetes? ¿Algunos han tenido cáncer? Eso no significa que tú también estés condenado a padecer alguna de esas enfermedades,
pero sí significa que tienes una predisposición a padecerlas. Y eso tiene mucho que ver con los hábitos y costumbres heredados. Hay familias que todos padecen algún tipo de cáncer, pero también tienen muy mala alimentación, son adictos a los dulces y azúcares. Es como que tu papá te enseñó que al motor de tu vehículo no se le echa aceite. Entonces el motor de tu vehículo se funde o se daña y dices, wow, ningún vehículo me funciona, todos se me dañan, tengo mala suerte o una maldición. No, es que has actuado en consecuencia de una predisposición que tienes de ponerle aceite oportunamente al motor de tu vehículo y por eso se daña. No es mala suerte, no es una maldición, es que estás luchando con predisposiciones heredadas de tus antepasados. Algunos luchan con toda clase de vicios, con debilidades en el carácter o el temperamento, actitudes que quisieras dejar, pero parece que no puedes. Entonces, ¿estoy condenado? Porque mi bisabuelo era ladrón, mi abuela tenía 7 familias, mi papá se divorció 3 veces y a mí no hay quien me aguante. Hay una solución a todo eso. Hay una forma de sanear, de limpiar todas esas predisposiciones que vienes arrastrando. Lucas capítulo 14, versículo 27 nos dice Jesús hablando, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. El maestro está hablando en términos metafóricos y está diciendo, el que no esté dispuesto a morir a sí mismo y seguir mis pasos no puede ser mi discípulo. Gálatas capítulo 5, versículo 24 nos enseña, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Probablemente estés luchando contra algún impulso, eres ojo alegre, te gusta mirar para aquí y para allá, medio lujurioso o lujuriosa como el abuelo. El abuelo no pudo vencer con eso y ya conoces el resultado de su historia. Pero tú puedes poner todas tus debilidades en manos del Señor porque Él ha vencido al mundo. Tú puedes lograrlo todo en Él. Si verdaderamente quieres hacer un cambio en tu vida, puedes hacerlo. Quizás te enseñaron que hay que reprender eso, que hay que orar. Perdóname que te lo diga, pero por más que un pastor, un profeta, un iluminado ore por ti, si no eres consciente de tus debilidades, de con qué estás luchando, no podrás ser libre. Por eso hay personas que saltan de congregación en congregación buscando una solución y no la encuentran. Tienes que sentarte y darte cuenta que la solución está en ti. Primero en ser consciente, obsérvate a ti mismo, analizar, pero caramba, el abuelo era alcohólico, papá también, y yo voy por el mismo camino. Por más que oren por ti, te unjan en aceite, si tú no comprendes contra lo que estás luchando, vas a caer en la misma tentación una y otra vez. Es bueno conocer la historia de nuestros padres y abuelos. En ocasiones no nos genera ningún tipo de interés, pero siéntate con tus padres, con tu mamá. ¿Cómo eras cuando tenías mi edad? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te daba miedo? ¿Por qué tomaste determinada decisión en X momento de tu vida? ¿Por qué te casaste tan joven? ¿Por qué te divorciaste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Indaga, aprende acerca de su historia y muchas veces te vas a dar cuenta de que tu vida solo es una réplica en otro escenario de sus realidades. Necesitas conocer su historia para comenzar a conocerte y entenderte a ti. Por otro lado, están las heridas de la infancia, que son experiencias emocionales dolorosas o traumáticas que ocurren en la infancia y pueden tener un impacto significativo en el desarrollo emocional y psicológico de una persona, influyendo en su autoestima y relaciones con las demás personas. Estoy consciente de que se considera infancia desde el nacimiento hasta la adolescencia. Sin embargo, se ha demostrado que desde la gestación, desde el embarazo, una persona pudiera ser herido de forma emocional y esto convertirse en un trauma que marque el resto de sus vidas. Partiendo de lo que hemos conversado, las heridas de la infancia son casi un círculo vicioso si lo pensamos bien, porque si tuviste hijos antes de sanar esas heridas que tú tienes, evidentemente tus hijos llevan esa información en sus genes, esas predisposiciones, y hay mucha probabilidad de que tú mismo hieras a tus hijos y reafirmes esas heridas en ellos. Por eso se suele replicar las mismas heridas. El que viene de padres de divorcios crece con la idea de que cuando se case no se va a divorciar jamás, nunca, que no va a abandonar a sus hijos y cae en uno de los dos extremos. O se vuelve una persona sin límites, condenado a que lo destruyan, o se vuelve extremista y ambos caminos conducen al divorcio. Y de igual forma detonará en sus hijos
la misma herida de abandono. La solución es sanar para no perpetuar las mismas heridas en las futuras generaciones. En ocasiones como padres queremos sanar a nuestros hijos y daríamos cualquier cosa porque ellos estuvieran bien, sin darnos cuenta de que la respuesta o la solución está en nosotros. Si aprendes a sanar, encontrarás la forma de ayudar a tus hijos. Juan capítulo 15 versículo 13 nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Estoy seguro que todos ustedes están dispuestos, todos aquellos que son padres, están dispuestos a poner sus propias vidas en favor de sus hijos. Pero muchas veces necesitamos hacer estos ejercicios que les estoy indicando, de poder reflexionar, de poder ser conscientes de cuáles son nuestras heridas para poder ayudar a nuestros hijos. Si amas a tus hijos, tienes que autoevaluarte, en ocasiones hasta hacerte acompañar por un profesional que pueda orientarte primero a ti para luego ser luz para ellos. Jesús estableció una esperanza para ti, para tu descendencia y para tu familia, cuando dijo: en este mundo ustedes padecerán dificultades, atravesarán momentos de tribulación, enfrentarán obstáculos, pero confía, yo he vencido al mundo. Confía porque puedes vencer todas estas cosas si tu fe está fundamentada en Jesús el Cristo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Les mando un fuerte abrazo. Y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud, aporte, ahí están los comentarios. Así que Dios les guarde.